Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, queridos compañeros. En esta oportunidad, yo les hablaré acerca de John Stuart Mill y los importantes aportes que este famoso autor hizo en el campo de la economía. Bueno, antes de la temática, quiero presentarme y hacerles conocer un poco acerca de mi vida, ¿no? Mi nombre es María René Vázquez Vélez. Nací en Quillacollo, Cochabamba, un 14 de marzo del 89. Los estudios primarios y secundarios los realicé en el Colegio Cristina Prado, ubicado en Quillacollo. De profesión, soy licenciada en Ciencias de la Educación, titulada por la Universidad Mayor de San Simón. Hice un diplomado en Administración y Gestión Educativa en la Universidad Pública del Alto. De la misma manera, tengo un diplomado en Educación Superior basado en el modelo académico por competencias en la Universidad Pública del Alto. En cuanto a las experiencias laborales, eh, desarrollé el área de educación en la Fuerza Aérea de Cochabamba y a la par en recintos penitenciarios de Labra, ubicado en Sacaba, y San Sebastián Barones durante la gestión 2009 y 2010. De la misma manera, estuve encargada del área de gestión educativa en la Fundación Emprende durante la gestión 2013. Formé parte del Ministerio de Educación con el Programa Nacional de Posalfabetización durante la gestión 2014. Fui responsable de educación en la ONG Asociación Amistad durante dos gestiones, ¿no? El 2015 y el 2016. Fui directora en un internado educativo Punacachi, situada en el municipio de Morochata, provincia de Yopaya, durante la gestión 2017, 2018 y 2019. Actualmente formo parte de un gabinete psicoeducativo en Cochabamba. Bueno, los deportes que realizo es voleibol y el fútbol de salón. El idioma que yo practico es el castellano y el quechua. Bueno, la inclinación a la carrera, del por qué yo me animé, ¿no?, a estudiar la carrera que es Ciencias Jurídicas. El derecho está presente en todas las realidades humanas, ¿no? Está para resolver problemas y, lo más importante, aplicar la justicia. Me llamó mucho la atención conocer las leyes, las normas y la aplicación de la ley para regular el comportamiento de la sociedad. Bueno, eh, siguiendo con nuestro tema, vamos a hablar acerca de la biografía del autor, ¿no? John Stuart Mill es más conocido como un clásico de la economía inglesa. Para que sepan un poquito más acerca de él, nació en Londres el 20 de mayo de 1806 y murió a los 66 años el 8 de mayo de 1873 en Francia. Su padre fue un reconocido economista y filósofo, James Mill, quien sometió a su hijo a un riguroso y exigente método de estudio que incluía la lectura de clásicos de la economía política, filosofía y derecho. A los 14 años, Mill parte a estudiar a Francia, a estudiar filosofía, economía y derecho, y empieza a crear obras originales. A los 20 años sufre una crisis. Bueno, se dice que es probablemente sea el resultado de la exigencia desmedida a lo que su padre le había sometido, ¿no?, desde muy pequeño. Tras varios años, consigue recuperarse y se abrió a otras fuentes intelectuales como el positivismo de Comte, el socialismo y el romanticismo. Ya en 1830 conoció a Harriet Taylor, quien era filósofa y feminista, con quien se casó 21 años después. Fue su fuente de inspiración intelectual de John Stuart Mill. Bueno, eh, John Stuart Mill fue defensor del utilitarismo. ¿Esto en qué? Basado en la calidad, libertad, la igualdad de género
En economía, la utilidad es satisfacción de preferencias. En filosofía moral es sinónimo de felicidad y hace referencia al máximo bienestar para el máximo número de personas, argumentando que en 1865 Mill forma parte de un partido liberal donde defendió con fuerza medida a favor de las clases menos privilegiadas, la igualdad de derecho de la mujer y propuso reforma al sistema electoral, lo que es el derecho al sufragio, ¿no? Fíjense que este autor se basaba mucho en lo que es la igualdad y la equidad, ¿no? La equidad de género. Bueno, hablando un poco sobre el contexto histórico, se da en el siglo XVIII y parte del siglo XIX, ¿no? Pertenece a la época clásica. Se refiere a una escuela de pensamiento económico cuyos principales exponentes son Adam Smith, Say y Ricardo. Es considerado por muchos como la primera escuela económica moderna y habitualmente se considera que el último clásico fue justamente este autor de quien estamos hablando, ¿no? Esta noche, John Stuart Mill. Se da también en un contexto liberalismo, donde promueve la libertad económica y está en contra de la intervención del Estado en la economía. Bueno, dentro de las contribuciones al pensamiento económico, John Stuart Mill, como economista inglés clásico, hizo un gran aporte. Se lo conoce como un autor clásico de la época, ¿no? Y el aporte a la economía política como principal es la doctrina o teoría del utilitarismo. Esta teoría consiste en la satisfacción de las necesidades del ser humano como ser biológicas, físicas, económicas y entre otros. Fíjense que John Stuart Mill intentó conciliar la economía clásica inglesa con las corrientes históricas y socialistas durante el siglo XIX. Desde este punto de vista, sugiere que una economía es eficiente en la medida que produce la mayor satisfacción o utilidad. Aquí ya nos habla de una utilidad y la importancia que tiene la utilidad para las personas, ¿no? Dice que la utilidad es posible para sus participantes en sus actividades. También teoriza sobre la microeconomía. ¿Qué nos habla sobre la microeconomía? La microeconomía es una subdivisión del utilitarismo que dice que hace un análisis y un estudio minucioso en su teoría, donde estudia el comportamiento de las unidades económicas individuales de productores y consumidores. Dentro de la teoría de la microeconomía están los consumidores, están también lo que son las empresas, los trabajadores, los inversionistas, y todo eso se interrelaciona en los mercados. Este autor clásico economista nos habla sobre el valor de los bienes basándose en su utilidad y por ello, para Stuart Mill, el fin de la economía es el utilitarismo. Dentro de los importantes o otros aportes importantes, tenemos, basándose y teniendo como principal aporte a la economía lo que es el utilitarismo por Stuart Mill, también hizo los siguientes aportes: la formación de los salarios. En este punto habla de un salario justo que esté acorde a las horas de trabajo. Es la interacción, dice, ¿no?, de la oferta de trabajo y la demanda en forma de fondo de salarios.
De la misma manera también nos habla lo que es la relación real de intercambios. Analiza la estática y dinámica de la economía. Contempla la economía real. Bueno, también se basa en lo que es el capitalismo, ¿no? Hizo un análisis del porqué del estancamiento del capitalismo, a razón como pregunta, y a ello responde por la reducción progresiva de los beneficios, por lo cual propuso diversas medidas para la mejora de la distribución de los ingresos en la sociedad. Bueno, atribuyendo a eso, este autor está en contra del esclavismo, ¿no? Y como ya se les explicó más adelante, busca la equidad de género. Bueno, dentro de las principales obras tenemos una lista, ¿no? Pero que también marcaron su gran importancia y es de relevancia. En 1843, su obra denominada Un sistema de lógica. Esto es a razón de que este autor, desde muy joven, se podría decir, eh, estudió lo que era la lógica, ¿no? En 1844 está el ensayo sobre algunas cuestiones disputadas en economía política. En 1848 están lo que son el principio de la economía política, con algunas de sus aplicaciones a la filosofía social. En 1859, su obra denominada Sobre la libertad hace su análisis basado en el liberalismo y la igualdad. En 1860, Consideraciones sobre el gobierno representativo. En 1863, el utilitarismo, ¿no? Que tiene gran trascendencia y es el principal aporte a la economía política que realizó este autor. En 1869, el sometimiento de la mujer. Bueno, aquí hace mención a la esclavitud femenina y señala que el aporte de la mujer ayuda a mejorar la economía, por tanto, es y debe ser reconocida. Bueno, dentro de las... y por último me olvidaba, en 1873 está lo que es la autobiografía, última obra. Bueno, ahí les puse unas fuentes a las que se visitó, las fuentes bibliográficas. Si alguno de ustedes quiere revisarlo para salir de dudas y demás, les facilito esas fuentes, ¿no? Las que se pudo revisar. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido textual y puntual, hablándoles sobre John Stuart Mill y su gran aportación o aporte al campo de la economía, que es el utilitarismo, la utilidad para el desarrollo de una economía más estable e igualitaria, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches.